Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy feliz de tenerlos aquí otra vez, listos para una nueva dosis de chismecito, de análisis y de cositas que nos encantan sobre el mundo del espectáculo. Hoy vamos a meternos en un tema que sé que a muchísimos, les apasiona, les intriga y los mantiene pegados a las pantallas. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Uf. Esa pareja que nos hizo suspirar, reír, llorar y debatir hasta la saciedad. ¿Recuerdan los tiempos de Erkencicus, o pájaro soñador, para los que nos ven desde Latinoamérica? ¡Qué época! Pero la pregunta del millón, esa que ronda por nuestras cabezas desde que su relación terminó, o terminó realmente, es, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Method Demir? Y más importante aún, ¿qué papel jugaron sus patrocinadores en todo este entramado? Porque seamos honestos, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Y cuando hay marcas involucradas, el asunto se pone aún más turbio. Antes de que sigamos adentrándonos en este misterio, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Y no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo información jugosa, análisis profundos y chismecito de primera mano. Y si ya son parte de esta familia, gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Can Yaman y Method Demir. Dos estrellas turcas que brillaron con luz propia, y que juntos se explotaron. Su química en Erkencicus era innegable. Traspasaba la pantalla. Nos hacían creer que el amor verdadero sí existía. Y claro, con esa conexión tan fuerte, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Al principio, ellos lo negaron todo. Decían que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo con una gran química. Pero las miradas, los gestos, las sonrisas. ¡Ay, esas sonrisas! Delataban algo más. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Querían que su amor de la ficción se hiciera realidad. Y durante un tiempo pareció que así sería. Fueron vistos juntos en varias ocasiones fuera del set, vacaciones, cenas románticas, escapadas secretas. Las fotos y los vídeos inundaban las redes sociales. Can y Method parecían inseparables. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la prensa y los fans daban por hecho que estaban juntos. Eran la pareja del momento. La pareja perfecta. Pero como suele suceder en este tipo de historias, la felicidad no duró para siempre. De repente las apariciones juntos se volvieron más esporádicas. Las sonrisas se fueron apagando. Y los rumores de una ruptura empezaron a circular. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había acabado el amor? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque empiezan a entrar en juego los patrocinadores. Tanto Can Yaman como Method Demir eran, y siguen siendo, rostros de importantes marcas turcas e internacionales. Y estas marcas, lógicamente, tenían un interés en su relación. Una pareja exitosa y enamorada era un imán para la publicidad. Aumentaba las ventas, mejoraba la imagen de la marca y generaba un impacto positivo en el público. Entonces, ¿es posible que la relación de Can y Method fuera, en parte, una estrategia de marketing? ¿Una campaña publicitaria encubierta? Suena descabellado, lo sé. Pero en el mundo del espectáculo, nada es imposible. Y hay ciertos detalles que nos hacen sospechar. Por ejemplo, la forma en que se manejó la relación. Siempre hubo un halo de misterio alrededor. Nunca confirmaron ni negaron nada de forma clara. Dejaban que los rumores corrieran, alimentando la expectación y manteniendo a los fans enganchados. Una estrategia perfecta para mantener la atención mediática y por ende, el interés de los patrocinadores. También hay que tener en cuenta la presión que ejercen las marcas sobre los artistas. Los patrocinadores invierten mucho dinero en sus campañas publicitarias y esperan un retorno. Quieren que sus embajadores proyecten una imagen positiva, que sean populares y que conecten con el público. Y si eso implica mantener una relación amorosa, aunque sea fingida, algunos artistas podrían estar dispuestos a hacerlo. No estoy diciendo que Can y Method nunca se hayan querido. Es muy probable que sí haya habido una conexión real entre ellos.
Pero también es posible que su relación haya sido amplificada, exagerada e incluso manipulada por sus patrocinadores para obtener beneficios económicos. Y cuando la relación dejó de ser rentable, cuando la magia se acabó, fue cuando las marcas decidieron ponerle fin. ¿Fueron ellas las que influyeron en la ruptura? Es una pregunta difícil de responder. Pero lo que sí sabemos es que después de la separación, tanto Khan como Demet siguieron trabajando con las mismas marcas. Y sus carreras profesionales continuaron viento en popa. Es importante recordar que los artistas son al fin y al cabo productos. Son personas que venden su imagen, su talento y su vida privada. Y en ese proceso a veces pierden el control. Se ven obligados a tomar decisiones que no siempre quieren tomar. A ceder ante las presiones de las marcas y de la industria. En el caso de Khan y Demet, creo que ambos se vieron atrapados en un juego que era más grande que ellos. Un juego en el que los patrocinadores tenían mucho poder y en el que el amor verdadero, quizás, quedó en segundo plano. Ahora bien, ¿qué ocultan realmente los patrocinadores de Khan Yaman y Demet Özdemir? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos intuir es que hay muchos intereses económicos en juego. Que las marcas tienen un control importante sobre la vida de los artistas. Y que en el mundo del espectáculo, la verdad suele ser una mercancía muy valiosa. Y hablando de mercancía, no podemos obviar el impacto que tuvo esta relación en las ventas de productos relacionados con Erkencikus. Desde ropa y accesorios hasta perfumes y merchandising. Todo lo que llevaba el sello de Khan y Demet se vendía como pan caliente. Un negocio redondo para las marcas y para los propios artistas. Pero, ¿a qué precio? ¿A costa de su felicidad? ¿A costa de su intimidad? Son preguntas que solo ellos pueden responder. Y quizás algún día se animen a contarnos la verdad. Aunque sinceramente lo dudo. Porque la verdad en este caso podría ser muy perjudicial para sus carreras y para sus relaciones con los patrocinadores. En definitiva, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de éxito, de fama y de misterio. Una historia en la que se mezclan los sentimientos reales con los intereses económicos. Una historia que nos enseña que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Y que detrás de cada sonrisa, de cada gesto y de cada romance, puede haber una estrategia de marketing bien elaborada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre la relación de Khan Yaman y Demet Özdemir y el papel que jugaron sus patrocinadores. Hemos repasado cómo su química en Erkencikus desató la locura, cómo su relación fuera de la pantalla alimentó los rumores, y cómo las marcas pudieron haber influido en todo este entramado. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que confíen en mi contenido. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Ahora quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la relación de Khan y Demet fue real o fue una estrategia de marketing? ¿Piensan que los patrocinadores tuvieron algo que ver con su ruptura? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó el vídeo, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. Y si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. No se arrepentirán. Siempre les traigo contenido de calidad, análisis profundos y chismecito de primera mano. Los quiero. Hasta la próxima. Besitos. Asterisco asterisco pero esperen, mis chismosos favoritos. Que aún hay más tela que cortar, asterisco asterisco esta historia es como una cebolla, capa tras capa de intriga y especulación. Ya hemos hablado del papel de los patrocinadores, pero profundicemos un poco más en esas oscuras aguas. Recordemos que Khan Yaman y Demet Özdemir no eran simplemente actores de una serie de televisión, eran marcas por sí mismos. Khan con su imagen de chico malo pero irresistible y Demet con su encanto y belleza natural, eran el sueño de cualquier publicista. Sus redes sociales eran, y siguen siendo, un hervidero de actividad, con millones de seguidores pendientes de cada una de sus publicaciones. Y por supuesto, las marcas lo sabían. ¿Qué marcas estamos hablando? Ah, ahí está el quid de la cuestión.
No podemos nombrar a todos porque algunas cosas es mejor dejarlas en la sombra, pero sí podemos mencionar algunas de las más conocidas, desde marcas de ropa y cosméticos turcas hasta gigantes internacionales de la alimentación y la tecnología. Estas empresas invirtieron sumas considerables en asociar sus nombres a Can y Demet, esperando que la popularidad de la pareja se tradujera en un aumento de las ventas. Y claro, la estrategia funcionó. Durante la emisión de Erkencicus y los meses posteriores, todo lo que tocaban Can y Demet se convertía en oro. La ropa que llevaban, los productos que usaban, los restaurantes que visitaban, todo se convertía en tendencia. Los fans se apresuraban a imitar sus looks, a comprar los mismos productos y a visitar los mismos lugares, creando un efecto dominó que beneficiaba enormemente a las marcas. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿hasta qué punto estaban involucrados los patrocinadores en la relación de Can y Demet? Uy, con acento es donde entramos en terreno pantanoso. No hay pruebas definitivas de que las marcas hayan dictado los términos de su relación, pero sí hay indicios que sugieren que ejercieron una influencia considerable. Pensemos en la presión mediática. Can y Demet eran constantemente acosados por los paparazzi, que seguían cada uno de sus movimientos. Cada foto, cada vídeo, cada rumor era amplificado por la prensa y las redes sociales. Y aunque esto podía resultar agobiante para la pareja, también era una forma de mantenerlos en el candelero, de alimentar la expectación y de mantener el interés de los patrocinadores. ¿Quién pagaba a esos paparazzi? ¿Quién filtraba la información a la prensa? No lo sabemos con certeza, pero es razonable sospechar que las marcas tenían algo que ver. Al fin y al cabo, cuanto más se hablaba de Can y Demet, más se hablaban de sus productos. Otro indicio sospechoso es la forma en que se manejaron las apariciones públicas de la pareja. Siempre se cuidaba hasta el más mínimo detalle, la ropa que llevaban, los lugares que visitaban, las fotos que se publicaban en las redes sociales. Todo estaba perfectamente coreografiado para crear una imagen de pareja perfecta y enamorada. ¿Quién estaba detrás de esa coreografía? ¿Eran los propios Can y Demet, o contaban con la ayuda de un equipo de publicistas y asesores de imagen? Nuevamente no lo sabemos con certeza, pero es probable que las marcas hayan influido en estas decisiones, ya que eran ellas las que tenían más que perder si la imagen de la pareja se veía dañada. Y luego está el tema de los contratos. No olvidemos que Can y Demet tenían contratos millonarios con varias marcas. Estos contratos les obligaban a promocionar sus productos, a asistir a eventos publicitarios y a mantener una imagen pública impecable. ¿Incluían también cláusulas que les obligaban a mantener una relación amorosa? Es poco probable que existieran cláusulas tan explícitas, pero es posible que se hayan incluido cláusulas más ambiguas que les exigían mantener una imagen de pareja atractiva y romántica. En resumen, aunque no podemos afirmar con certeza que la relación de Can y Demet fue una farsa orquestada por sus patrocinadores, sí podemos decir que las marcas ejercieron una influencia considerable en su relación. La presión mediática, la coreografía de las apariciones públicas y los contratos millonarios son indicios que sugieren que la relación de Can y Demet fue, al menos en parte, un producto de marketing. Pero la cosa se complica aún más, mis queridos, no podemos olvidar el factor humano. Can y Demet eran dos personas jóvenes y talentosas, que se vieron catapultadas a la fama de la noche a la mañana. La presión de la fama, las expectativas de los fans y las exigencias de las marcas debieron ser abrumadoras. ¿Cómo afectó todo esto a su relación? Es muy probable que Can y Demet se hayan sentido atraídos el uno por el otro. La química que tenían en la pantalla era innegable, y es difícil fingir ese tipo de conexión. Pero al mismo tiempo es posible que su relación se haya visto distorsionada por las circunstancias. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen de pareja perfecta, de tener que ocultar sus verdaderos sentimientos, de tener que ceder ante las exigencias de las marcas. Todo esto debió generar tensiones y conflictos, que eventualmente pudieron llevar a la ruptura. Además, no podemos olvidar que Can y Demet eran dos personas con ambiciones y proyectos propios. Can quería triunfar en el mercado internacional, y Demet quería consolidar su carrera como actriz. Es posible que sus caminos hayan comenzado a separarse a medida que sus prioridades cambiaban. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia compleja y llena de matices. Una historia en la que se mezclan el amor, la fama, el dinero y la presión mediática. Una historia que nos enseña que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece.
Asterisco asterisco y para terminar, mis amores, les dejo con algunas preguntas para reflexionar asterisco asterisco. Asterisco, ¿hasta qué punto están dispuestos los artistas a sacrificar su vida privada por el bien de su carrera? Asterisco, ¿qué responsabilidad tienen las marcas en la manipulación de la imagen de los artistas? Asterisco, ¿es posible encontrar el amor verdadero en el mundo del espectáculo, o el amor siempre está condicionado por intereses económicos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes. Y no olviden suscribirse al canal para más chismecito jugoso. Los quiero. Besitos.